Todavía se escucha el sonido y las explosiones de los misiles de Irán, por lo menos en la mente de todos los participantes. Todavía se ven las luces en el cielo, por lo menos en la mente, en los mapas y en los planes de todos los participantes. Después de esta segunda ondanada de misiles de Irán, pues el cielo se iluminó peor. Israel bombardea el Líbano como nunca antes, y de hecho Javier Martínez nos envía una imagen que el nombre lo dice todo: tapiz de misiles sobre Beirut. Hoy vamos a hablar de esto, de la segunda ola de ataques de Irán, el plan de atacar a Irán por parte de Israel y también de Estados Unidos, por supuesto, y de algo que pues casi nadie sabe. ¿Qué es eso de los detonadores o el fusible secreto de las bombas nucleares? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Es la clase magistral de Javier Martínez de este fin de semana. Comenzamos. کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بایسته. ملت فلسطین حق داره. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است.
Muchísimas gracias siempre a toda la comunidad de Detrás de la Razón, sobre todo en estos momentos que nos han censurado prácticamente todos los videos que hemos subido, todos los videos, nos sale una alerta, nos dice, ¿sabe qué? Quítele estas imágenes, póngale las otras, y es sin duda por la guerra que está promoviendo, provocando e implementando e imponiendo Israel. Muchas gracias por unirse, muchas gracias por compartir los links, muchas gracias por comentar, que de eso se trata. Ya está ahí Javier Martínez. Javier, ¿qué momentos estamos viviendo? Lo habías pronosticado a principios de año 2024. 2024 será un año tremendo. Y pues aunque me cae mal, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo: el Oriente Medio es un infierno, se está convirtiendo en un infierno. Y nos mandas una imagen, un video que lograste rescatar de una de las televisoras libanesas, creo. Tapiz de bombas. Esto para empezar, para ilustrar que los diablos andan sueltos y que este infierno ya es real y que este infierno incluso se puede ir extendiendo más y más y más y más. Y eso pues es lo preocupante, pero lo preocupante es ya el infierno que vive mucha gente, la sangre, la muerte. Javier. إذا غارات كبيرة جدا رياض في هذه الأثناء يشنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. إذا غارات عنيفة جدا يواصل شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء. Esa es la imagen que nos manda Javier y te agradecemos mucho por rescatarla. Rescatarla de tantas cosas que están circulando. Tapiz de bombas sobre el Líbano. Y antes de dejarte hablar, nos manda también Javier un video que yo les pido que pongan mucha atención en las palabras, porque lo dice tan claro que nos evidencia qué es lo que quiere realmente Israel. No solo Israel el de hoy, no solo Israel el del Netanyahu que fue a la ONU a mostrar unos mapas, no, un Israel desde 1947, en toda una historia. Y además hay algo muy importante en los mapas que pocos se fijaron, algunos ya lo saben, y lo hemos denunciado aquí desde hace mucho tiempo, pero es tan cínico este señor que en los mapas ya traía el veneno. Gracias, Javier, por mandarnos esta imagen, este discurso, este video, que lo vamos a ver y después seguramente lo vamos a comentar después, pero les pedimos que lo vean con mucha atención. Israel's not looking for security, it's looking to crush the foe. This isn't about finding a way to peace. This isn't about finding a way for two peoples to live
peacefully side by side, which is what international law calls for and requires. This is about Israel dominating the entire region. And that's the big lie of all of this. This isn't about anti-Semitism. This isn't about Israel's security. This is about Israel, what they call Greater Israel. And when Netanyahu showed a map as he stood there, you could see it, by the way. He showed a map of Israel with no Palestine on that map. The map pointed to Israel, which would be all of the territory from the Jordan to the sea. So Gaza, the West Bank, East Jerusalem, the Golan, all of that was shown as Israel on Netanyahu's map. That's the point. Así que cuando escuchen hablar de paz a Israel, tradúzcanlo. Yo lo traduje así, no sé si sirva. Cuando oigan hablar de paz a Israel, significa hablar de paz, pero para ellos, y muerte para los que están alrededor. Y si se puede más allá, mejor, porque quieren construir el gran Israel. No sé si estés de acuerdo conmigo, Javier. Ahora sí, pues comenzamos, te dejamos el micrófono. Nos deja con la boca abierta este video, y hasta dónde hemos llegado, incluso no solo por las bombas, no solo por el infierno que pasa en Oriente Medio, sino hasta dónde hemos llegado el ser humano en la libertad de expresión, que cuando dices una palabra, ahí la dijo él en inglés, tuvo que borrarle ciertas vocales para que no se escuchara la palabra completa, porque si se escucha la palabra completa, para empezar, los algoritmos de YouTube la toman y entonces te censuran, te quitan el canal, te borran del mapa, para empezar. Y si estás en cierto país, pues hasta la cárcel puedes ir a dar, porque no puedes utilizar, no puedes hablar de esto que es en contra del Estado israelí, porque si no te tachan de nazi, cuando creo que el nazismo lo están promoviendo ellos. Bueno, no lo sé. Empezamos, Javier, por orden cronológico para ir armando la exposición, la segunda ola de ataques de Irán, y de ahí pues ya se desprende prácticamente toda tu exposición. Adelante, Javier, bienvenido y muchísimas gracias como siempre. Un placer, Roberto, un placer siempre, y encantado, y me gustaría que pudiéramos comentar otro tipo de noticias, pero por desgracia es lo que hay. Y tenemos que intentar, como siempre, estar detrás de la razón, en contra de las censuras de esta nueva Inquisición o neoinquisición, que nos hace retroceder a un momento como feudal, si yo diría neofeudal, donde cada vez los estados son títeres de intereses corporativos y de intereses de personas que no han sido ni votadas ni elegidas, y que se permiten cortar hasta el significado de las palabras o prohibir el simplemente comentar, dialogar, analizar y ver lo que hay detrás de las imágenes, detrás de la razón. Vemos que esta semana empezó el martes 1 de octubre. Irán ejerció, según lo que luego voy a poner la voz de Irán y la voz contraria, su operación Promesa Verdadera 2, o Promesa Verdadera 2, porque en este gradualismo que ha tenido, esta cautela que tiene Irán, ¿cuál es el significado de esta cautela de Irán, de este gradualismo, de este enfrentamiento que hasta ahora, bueno, mejor dicho, hasta el mes de abril, era indirecto entre el régimen sionista de Israel y la República Islámica de Irán? Era hasta el mes de abril, repito, un enfrentamiento indirecto a través de agentes terceros que no tocaban ni territorio directamente Israel, territorio iraní en guerra directa, ni viceversa. Todo empezó con la primera respuesta o primer ataque iraní que para mí fue el del mes de abril 2024, ya lo comenté, un ataque simbólico. Estamos hablando de la reacción que se hizo
recuerdo mal, más o menos que eran 300 drones, de los cuales había unos 100 o 110 misiles. Y era como una manera de decir, podemos romper ese mito del Iron Dome. Es decir, que la cúpula de acero ni es tal cúpula insalvable ni es de acero. Pero esto de aquí, de ahora, de este martes, martes 1 de octubre, es un ataque ya real y moderado, que vamos a ver luego, por eso lo de la promesa verdadera 2, como lo han nombrado. El ministro de Asuntos, o mejor dicho, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi, en un tuit del día 1, del mismo martes, calificó este ataque, que yo digo de real y moderado frente al anterior simbólico, como basándose en la legítima defensa en conformidad, según Araghchi, en el artículo 51 de la Carta de la ONU, porque frente a el genocidio en Gaza y en el Líbano, dice Araghchi, hicimos esto después de ejercer una moderación increíble durante los últimos 2 meses para permitir un alto el fuego en Gaza. Dice también, los facilitadores de Israel Enable, ahora tienen la mayor responsabilidad de controlar a los belicistas en Tel Aviv en lugar de involucrarse en esta locura. Los objetivos están claros que fueron completamente militares, los vamos a ver, especialmente los puntos de inteligencia que se utilizaron para asesinar a Ismail Haniyeh. Recordemos, Ismail Haniyeh murió el 31 de julio del 2024 en Teherán, en territorio, la capital de Irán. Y este segundo ataque real y moderado ha golpeado los sistemas de defensa aérea Arrow en todas sus categorías, ha permitido mayores golpes con los misiles balísticos. Según he visto imágenes de la agencia de noticias iraní Tasnim, en esta operación Promesa de Verdad 2, vemos por una parte que Irán, repito, no respondió al asesinato en Teherán, ya que esperaba un alto el fuego. Un alto el fuego que luego hemos sabido, según he visto en la televisión, en PBS, en el programa de Amanpour and Company, de Christian Amanpour, se dijo claramente y se mostró cómo Nasrallah dijo que había aceptado el plan de cese el fuego que supuestamente había aceptado Benjamin Netanyahu justo horas o día antes de ser asesinado. Es decir, creyó en que Israel, a través de Benjamin Netanyahu, había aceptado un plan de cese el fuego 2 días antes de ser asesinado. En lo que puedo ver es que se lanzaron, al menos, la cifra todavía no está clara, entre 150 misiles balísticos, el Reuters dijo 200, siendo conservador me quedo en los 200. Los despegues y aterrizajes fueron interrumpidos por este lanzamiento de cohetes. No hubo, frente a la anterior operación que yo digo simbólica, no hubo aviso a las autoridades de Estados Unidos previo como si hubo en la primera, recordemos, en la del mes de abril, del día, no recuerdo, 19 o 18 de abril. Las imágenes que decía, he visto que se ha atacado la base aérea de Nevatim, alcanzada 10 veces, es una base aérea militar israelí donde hay estacionados aviones de combate israelíes F-35. También he visto imágenes de la sede del Mossad, el cuartel general del Mossad, que lo alcanzó un misil iraní, y a 500 metros está el principal campamento administrativo del ejército de Israel. También se atacó la base aérea de Tel Nov, también alcanzada con unas 10 veces. Los objetivos designados, repito,
frente a los objetivos que utiliza el gobierno Netanyahu en Gaza, en Líbano y en Siria y en tantas partes de Asia Occidental, no son objetivos civiles. Los objetivos designados desde Irán fueron completamente militares, operativos e informativos, los cuales fueron utilizados en esta operación de misiles. La operación de misiles del Consejo General de la Revolución iraní es parte de la capacidad de los misiles que ha demostrado que la cúpula de acero, el Iron Dome, no es tal. Y por lo tanto, ya estamos en una segunda fase gradual en esta promesa verdadera. Ya no es simbólica, ha sido un ataque real y moderado. Ha sido un ataque donde se ha dicho también que si Israel comete un error y reacciona, responderemos de forma más dura. Esto lo ha dicho también Abbas Araghchi. Ahí está el mapa, Javier. Justamente en ese mapa que os he enviado son los puntos, parte de lo que acabo de comentar. Porque luego he visto también el reconocimiento de los daños de misiles de Irán sobre Israel. Un reportero israelí de I-24 dijo: los misiles de Irán han alcanzado varias zonas de Israel, y estamos hablando de la destrucción de varios sitios estratégicos importantes. El ataque iraní destruyó, según este reportero israelí de I-24, varios aviones de combate F-35 en la base aérea de Nevatim, y también aviones de combate F-15 en otras bases que se ven ahí también, como la de Hatzerin. Estos aviones fueron utilizados para bombardear la Franja de Gaza y el Líbano, con más de 85.000 toneladas de explosivos el pasado año, y han sido retirados del servicio por la Guardia Revolucionaria de Irán. El Estado de las Fuerzas Armadas iraníes amenazó al Estado de Israel con la destrucción total de su infraestructura en caso de un ataque a esta represalia. Las fuentes israelíes también tengo que señalar que antes de los ataques con misiles iraníes sufrieron un terrible ciberataque que se dirigió contra los radares de la cúpula de hierro y los desactivó. Este poder cibernético de Irán también se ha silenciado y es incluso para mí más peligroso que el de los misiles. Podría seguir señalando que el ejército israelí admite haber fracasado en la interceptación de los misiles iraníes. Confesión del portavoz del ejército de Israel: solo interceptamos una pequeña cantidad de misiles iraníes. Por tanto, si es una respuesta moderada y real, diciendo que cabría incrementar a una respuesta mayor, significa que la cúpula ya no es cúpula, significa, bueno, ya lo dijo también el doctor Theodore Postol del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que luego vamos a ver más tarde, ya dijo en julio del 2014 que no creía en la infalibilidad, en la eficacia del sistema antimisiles israelí, el Iron Dome. El momento en que los misiles iraníes destruyen el aeropuerto militar israelí también en el Negev, que también lo estaba señalado en el mapa, la gran mayoría de los ataques con misiles estaban dirigidos, repito, a objetivos económicos y objetivos militares. Un alto funcionario de seguridad israelí ha amenazado a esto, y luego veremos en la segunda parte, en lo que nos vamos a meter ahora, en las posibles respuestas de Irán. Un funcionario israelí de seguridad ha amenazado con asesinar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Hay que decir también que Ali Khamenei, frente a las poblaciones, los líderes, tienen la suerte de que esté en un lugar seguro tras el ataque iraní con 181 misiles. Israel, por otra parte, ha prohibido también la entrada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, independientemente de cómo nos caiga, pero que un país prohíba la entrada al secretario general de Naciones Unidas, a la recíproca, el secretario general de Naciones Unidas podía también poner en cautela o Javier, expulsar. Claro, ahí un paréntesis. Digo, me cae mal porque es muy tibio, súper tibio, no es valiente. Pero sí hay que denunciar que porque no condenó los ataques de Irán
a Israel, entonces lo tacharon de terrorista, Netanyahu y su banda criminal de Israel, y por eso le prohibieron. Pero el cinismo es tal que digo, pero ¿y lo que estás haciendo en el Líbano? O sea, estás masacrando, ya llevas 41,600 y además en el ataque al Líbano simultáneamente estás atacando Palestina y te enojas porque no condenan el ataque que prácticamente no mata lo que tú has matado. Eres un cínico y criminal, perdón, pero es que cada vez que se habla de Netanyahu me enoja y por eso te interrumpí. Adelante, Javier. Pero es que esa era la razón de por qué, bueno, eso quería yo mostrar, yo quería demostrar mi furia en contra de Netanyahu, de que es un cínico al declarar no grata a la persona y prohibirle la entrada a Antonio Guterres. Discúlpame, Javier. Claro, es que, como tú bien has expresado, es que no solo es Netanyahu, es todo ese gobierno que está en Tel Aviv, porque las palabras textuales de Israel Katz son, y las he querido traer aquí a colación a lo que estás diciendo, es que dijo Israel Katz: quien no pueda condenar de manera inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel, como lo han hecho casi todos los países del mundo, evidentemente Estados Unidos, Occidente y sus vasallaje Unión Europea, dice Israel Katz: no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata del secretario general que aún no ha condenado la masacre y las atrocidades sexuales cometidas por los asesinos de Hamás del 7 de octubre. Yo he condenado esa operación como la califiqué de pogromo, pero un pogromo, es decir, matar civiles, que nunca los justifico, incluso Jamenei decía hace horas que era legítimo. Yo no veo legítimo la matanza de ningún civil, pero es que además que no lo veo legítimo y no creo en la infalibilidad de ningún ser humano, se vista con pantalones, con sotana o se vista con una shilabá, la realidad es que un pogromo no justifica un genocidio continuo de años, aunque solo sea por la cantidad, que es infinitamente incomparable. Y lo que dijo para terminar Katz, dijo también, aparte de no haber condenado, bla, 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 los asesinatos de Hamás del 7 de octubre, no ha liderado ningún esfuerzo para designarlos como una organización terrorista. Es que Hamás tiene una representación, tiene un brazo político y un brazo militar. Yo no me gustan los brazos militares, me gustan los ejércitos de estados nacionales. Vaya esa apreciación de entrada. Pero es que el brazo político de Hamás responde a una elección de ciudadanos soberanos, que son los que tendrían que tener siempre la última voz y voto, en el Líbano. Por lo tanto, es un brazo político. Y lo que prohíban en este caso, al secretario general de Naciones Unidas, cuando Israel además hace caso omiso, los gobiernos, y no digo solo el de Netanyahu, a las resoluciones de Naciones Unidas, tanto resoluciones del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General, es decir, las decisiones de la Asamblea como las resoluciones del Consejo, se las pasa por el arco del triunfo una tras otra y no ha pasado nada. Las decisiones de los tribunales internacionales, 3/4 de los mismos, y amenazan a los tribunales internacionales, amenazan al secretario general de Naciones Unidas y se le sigue admitiendo en Naciones Unidas, porque podrían decir: tú no pisas territorio israelí, pero a la recíproca, porque yo baso todo en la reciprocidad, a la recíproca yo puedo preparar que a través de la Asamblea decidan ponerte en cuarentena y no entres o no estés representado en Naciones Unidas. Eso sería la reciprocidad. La Unión Europea ya sabemos lo que es, y sobre todo una Unión Europea otanizada desde el 2000, desde von der Leyen, mejor dicho, desde von der Leyen, Borrell, es ya claramente se ve el brazo político, ya que hablamos de brazo armado y brazo político, el brazo político del brazo armado llamado OTAN. Y la realidad es que ¿qué se puede destruir en Irán? ¿Qué se puede destruir en Israel? Es que
esta tensión gradualista y esta entrada en conflicto directo puede ir a una mutua destrucción, a una MAD de loco y MAD de mutual destruction, atomic destruction. Es decir, en el país, en Israel, funcionan 15 centrales térmicas. Las más importantes, la central térmica Orot Rabin, de 2.605 megavatios. Luego la central más grande, la central térmica Rutenberg, que le sigue, de 2.290 megavatios. La central térmica Eshkol, la Hagit, la central térmica Gesser, la central térmica Ramat Jobab y la central térmica Haifa. Estas instalaciones están muy cercas unas de otras y esto es estratégicamente un error en una guerra directa entre uno y otro, porque además ya vemos que el 7 de octubre del año 23 Hamás ya atacó la central térmica de Rutenberg e incluso la dañó parcialmente. Y Hamás no es la organización tecnológicamente más avanzada en comparación con Irán en enfrentamiento con Israel. ¿Que Israel tiene misiles? Sí. Además, no reconocidos, tendrá entre 300, 400, como no tiene ningún control de ninguna organización internacional porque no pertenece ni al Tratado de No Proliferación Nuclear, ni la Organización de Naciones Unidas sobre el tema nuclear lo ha visitado jamás y tiene misiles per se porque así lo ha querido y así se lo han permitido, pero a pesar de eso, Irán ha atacado directamente a pesar de tener esos misiles. ¿Qué se puede destruir en Irán? Ahí vemos, justamente, perfecto, me has leído el pensamiento. Hay 10 centrales térmicas clave en Irán. Rudeshur, Qom, Ofog, Shahat y Zagros, de cuyo funcionamiento dependen algunas empresas industriales. También hay una central nuclear de Bushehr y una cascada de centrales hidroeléctricas que generan una gran cantidad significativa de electricidad. La red eléctrica iraní es en parte más estable que la israelí y más equilibrada. No es que sea invulnerable a un ataque con misiles. La diferencia es que Irán puede resistir a un ataque mucho mayor debido, entre otras cosas, al tamaño país. Los tamaños de los estados-nación son importantes. Federación Rusa, Ucrania, Irán, Israel. El tamaño sí importa en las guerras y en la geoestrategia y en la geoeconomía. Se podrían destruir, ahí vemos, las centrales que acabo de nombrar, la nuclear de Bushehr, una cascada de centrales hidroeléctricas y centrales térmicas, la de Rudeshur, Qom, Ofog, Shahat y Zagros. De todas las maneras, ese sería una posible respuesta que podría dar hablando de elucubraciones, porque lógicamente no somos futurólogos. Pueden tirar por atacar el tejido industrial energético iraní, pero claro, un primer paso serían las centrales térmicas, otro paso serían las centrales gasísticas y petroleras, pero eso corre un enorme riesgo para la economía, no solo de Irán, sino para la economía de Occidente. Estamos hablando también, curiosamente, con que he leído informes que va a haber un exceso de petróleo para el año 2030, es decir, dentro de pocos años va a haber un exceso de petróleo. ¿Hasta qué punto estas guerras no están incrementando las ganancias de un petróleo a más de $80 o subir incluso a $100? Pero sería la hecatombe para una economía ya tocada como la economía de la Unión Europea y de muchos países occidentales. No sé hasta qué punto, y digo, a pesar de haber advertido de ese, que lo digo además con una cierta picardía, ese exceso de petróleo ya previsto para el 2030. Pero es que, claro, estamos viendo que si se atacan ya no solo las centrales que hemos visto primer paso, sino otras fuentes energéticas básicas como es el petróleo y el gas, también Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz y ya sabemos lo que pasaría, el gran problema que siempre se ha comentado. Otra manera de locura porque
el incendio de las refinerías y de los campos de petróleo, para terminar con podría hacer que se incendiasen también en respuesta los campos de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Arabia Saudita, de Azerbaiyán, de Bahrein, y entonces ya la hecatombe sería mundial, porque ya no solamente dependería de una parte de petróleo y de gas iraní, sino de todos estos estados que, por cierto, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, Azerbaiyán y Bahrein se han puesto rápidamente a declarar a voz internacional que no van a permitir que su espacio aéreo sea utilizado por Israel o Estados Unidos en un ataque contra Irán. Estamos ante una magna gran guerra del Golfo, porque estamos viendo como en todo esto la guerra cognitiva que llevamos meses hablando de ella, es la guerra de las narrativas. Irán, las guerras de las narrativas, hasta ahora Irán ha tenido el dominio sobre la narrativa, es decir, a pesar de tener Israel poderío nuclear, primero con las guerras indirectas o guerras proxy a través de todos los agentes que tiene en la zona Irán, el enfrentamiento ha sido indirecto. Desde abril ha sido ya directo, primero simbólico y luego real y moderado. ¿Hasta dónde va a haber estos ataques intencionales no letales? Y que para el propio Mearsheimer se ve claro que hasta ahora esto lo tiene el poder Irán de decir, puedo seguir escalando y restablecer el miedo en Israel sobre sus capacidades de hacer más daño. Pero como tenemos en el gobierno de Israel un gobierno con una huida hacia adelante, porque a Netanyahu no le queda más supervivencia que huir hacia adelante, tanto como gobierno como político. ¿Qué podría pasar? Estoy pensando el 19 de abril, que fue el primer ataque. Ya Israel llevó a cabo un ataque en el interior del territorio de Irán, cerca de la ciudad de Isfahán. El ataque, ya sabemos que fue represalia a los ataques iraníes del 13 de abril, lo que yo he dicho de ataques simbólicos. Pero aquí el ataque israelí primero, el del 19 de abril, se llevó contra un emplazamiento militar iraní situado en las inmediaciones del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, que alberga reactores de investigación nuclear, hasta ahora civil, una planta de conversión de uranio y una planta de producción de combustible. Recordemos que Irán, frente a Israel, sigue siendo inspeccionado por la OIEA. Israel, nadie sabe que tenga misiles, ni nadie le inspecciona, ni nadie le tose. Los dirigentes iraníes, a su vez, han amenazado con reconsiderar su política nuclear, no solo para uso civil, sino ya sería para uso militar, en caso de que se atacasen sus instalaciones nucleares. Aunque la evaluación actual es que Irán no posee armas nucleares, la República Islámica mantiene un programa nuclear muy avanzado y tiene una capacidad próxima al umbral de poder de seguir así. Hasta ahora el programa nuclear de Irán era un programa disuasorio contra ataques directos de Estados Unidos o invasiones de su territorio. La negativa de Estados Unidos en participar en las acciones directamente de represalia que tuvo Israel el 13 de abril, ¿ahora lo va a seguir manteniendo? Pensemos que está a las puertas de unas elecciones. No le convendría en unas elecciones estar en una guerra con un hundimiento de la economía y una subida de la inflación. Israel considera el programa nuclear iraní como una amenaza existencial. Ellos sí pueden tener armas nucleares, Irán no. E incluso el uso civil de la energía nuclear también lo ven como una amenaza. E Israel avisa de que podrían atacar, entonces, en un tercer escenario de elucubración, atacar estas centrales. Porque, claro, para atacar estas centrales hay otra cosa que no puede hacer Israel.
y lo he estado estudiando. Y es que para tanto la central de Fordow como la central de Natanz, el complejo nuclear iraní está demasiado disperso, lo hemos visto en el mapa. Las instalaciones clave están demasiado reforzadas y la experiencia nuclear está demasiado consolidada. Las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Natanz y de Fordow, donde Irán produce el material fisionable necesario para producir armas nucleares, son totalmente, en el caso de Fordow y parcialmente en el caso de Natanz, subterráneas y fuertemente defendidas. Incluso sus instalaciones de producción de centrifugadoras o conversión de uranio, o incluso el reactor de investigación de agua pesada en Honab, que aún no es operativo, pues podría seguir funcionando a pesar de un ataque y producir, por lo tanto, el uranio apto para armas, es decir, el uranio enriquecido al 90% de uranio 235. Pero para poder atacar Fordow y Natanz se requiere una única arma convencional que yo creo que todavía no tiene Israel y que creo que Estados Unidos no se la ha proporcionado, que es el penetrador de artillería masiva estadounidense GBU-57A-B, que tiene 12 toneladas métricas y 6 metros de largo y solo puede ser transportado por los grandes bombarderos como el B-2 Spirit. Claro, esto requeriría un apoyo directo de los Estados Unidos, una participación directa de Estados Unidos, y si bien es verdad que Trump querría, y no sé si llega al poder, cuál sería su posición al programa nuclear iraní, que se salió, recordemos, del acuerdo 5+1, estaría a favor de este ataque. De hecho, si lo hiciera el POTUS Biden o Kamala en transición, sería la participación de otros gobiernos a nivel mundial e internacional. Por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada en cuanto a estos ataques directos y posibilidades de respuesta, que ya he dado 3 posibilidades de respuesta. Las de centrales térmicas y centrales hidroeléctricas y centrales nucleares, la de atacar el programa nuclear, que eso requeriría para Natanz y Fordow colaboración directa y precisa de los Estados Unidos, y una intermedia que sería, pero igual de peligrosa, atacar las refinerías, los gasoductos y oleoductos de Irán, con la consiguiente reacción de Irán no solo a cerrar el estrecho de Hormuz, sino a contraatacar a otros países que se están declarando rápidamente que ellos no tienen que se declaran neutrales, y declararse neutrales, los estados del Golfo, a mi entender, se están declarando no a favor de Israel, sí en su contra. Claro, ahí está la Entonces, bomba lo veo que una decías, situación. Javier. Sí, justamente. Esa es la que tendría que utilizarse según los informes de físicos y de técnicos. Yo, cuando no conozco un tema, intento formarme para transmitir con palabras entendibles lo que la técnica, en este caso la ingeniería, y los planes que tienen sobre ese punto. Y he intentado coger un modelo de ese, ¿cómo se llama? El 432. Creo que es ese, ¿eh? Creo que es ese. Porque ya te he dicho que el nombre técnico que lleva Penetrator es GBU MOP. GBU 57AB. Es que como los estadounidenses, perdón, de norteamericanos, es la deformación de la prensa occidental y en España, que no respetan la existencia de Canadá, de Alaska y de México. Parece que en Norteamérica es solamente los Estados Unidos. Pues no. Los Estados Unidos, ya de por sí el nombre lleva en vena la doctrina Monroe, es decir, Estados Unidos de América. Pues no. Estados Unidos de la angloesfera tendrían que llamarse.
Bien, Javier, pues muchas gracias por exponer justamente la ola de ataques de Irán y el plan de respuesta que tiene, que por cierto, yo no sé si es que de verdad vivimos en un show de Muppets, un show de marionetas, porque ¿cómo puede ser posible que a Biden diga, sí, estamos planeando junto con Israel atacar todas las bases, todas las plataformas petroleras? Ay, perdón. Bueno, anyway. O sea, ese desliz que ya sabemos que se le van las cabras al monte por la agudeza mental que tiene Biden, pero es que no puede ser, es de risa, ¿no? Es ridículo, ridículo. O sea, ayer bajando del avión a Biden, le preguntaron, oiga, ¿y qué va a pasar con la respuesta israelí? Estamos viendo, pero lo deja así como, ahí les va y después, ay, me equivoqué, se me fue. De verdad que es ridículo. Bueno, gracias Javier por mapearnos todo esto, por mapear la ola de ataques de Irán, por mapear el plan de ataque de Israel junto con Estados Unidos, por supuesto, aunque parece ser que Biden le dijo, no, los sitios nucleares no, porque nos vas a meter en un problema. Creo que hay una confusión entre ellos, creo que los halcones de Israel creen que están jalando a Estados Unidos a una guerra con Irán. Pero probablemente también haya halcones en Washington que creen lo contrario, que están utilizando a Irán para llevarlo a una confrontación, están utilizando a Israel para llevarlo a una confrontación con Irán. Y bueno, en ese discurso confuso, pues también algunos están atrapados, pero quien lo tiene claro, pues son las corporaciones de armas seguramente y todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos, que es lo que quiere, prenderle fuego a la región. Y sobre esto, pues viene el otro punto. ¿Qué licencia literaria tan bonita que ilustra uno de los horrores máximos del ser humano, si se puede decir ser humano, que es el genocidio, la matanza y la muerte. Tapiz de bombas, háblanos de ello, esta respuesta de Israel, de seguir masacrando y ahora con más fuerza, incluido a los palestinos, porque todo el mundo está centrado en el bombardeo que está haciendo Israel en este momento al Líbano, pero a la par, paralelamente también sigue masacrando a los palestinos y además atacó posiciones en Siria. O sea, Netanyahu completamente desquiciado, Javier. Es que lógicamente el problema, y lo hemos dicho muchas veces en este hermoso programa, no es que los locos anden sueltos, es que les permitimos todos, es decir, la sociedad civil, por supuesto, la complicidad de los gobiernos, permitimos que los locos anden sueltos, que los demonios anden sueltos y hagan cada vez en increciendo más y más y más. Decía Gramsci, odio a los indiferentes. Y en estas situaciones de la historia, como pasó antes de y durante la Segunda Guerra Mundial y ahora, los indiferentes están extendidos por todo el globo frente a una minoría crítica que sufrimos y padecemos y vemos cómo las noticias cada día son más horrendas y las noticias cada día permiten superar un umbral de dolor, un umbral de monstruosidad, un umbral de terror. Y todo en nombre de falsas ideologías, de falsas promesas, de utilización de unos contra otros, cuando lo que no hay detrás no es más que espurios intereses económicos y de dominación. Porque vuelvo a traer a colación el libro War is a Racket, la guerra es un latrocinio, y es que ha sido siempre así, pero ahora más que nunca, porque además hoy día tenemos las imágenes de la cotidianidad, es decir, y que sean coetáneas en el tiempo y en el espacio a cuando se están produciendo. Vemos que estas masacres están basadas en estos deseos, no tienen que ver con las ideas, tienen que ver con el deseo de poder y de poder económico y control que da el poder económico. Pero lo peor de todo es que mientras que hay
presidentes en Estados Unidos como Biden que hablan de esto no te permito esto a su patrocinado Israel, la realidad es que los propios Estados Unidos tienen unos planes monstruosos y dantescos que voy a intentar hablar ahora cuando tú presentabas el programa y hablabas de la superespoleta o del superfusible. Eso tiene que ver con algo que me cayó en las manos. Es un documento que me está quitando el sueño, intentando digerir. Es un documento del 28-29 de agosto de este año, es decir, es reciente, en donde se expone, lo quieren llamar así como la Biden's New Nuclear Strategy, la nueva estrategia nuclear de Biden y del superfuse y el tradúcelo como super espoleta o super fusible, ahora voy a explicar lo que es. Esto está escrito, además, no por un don nadie, no por un cualquiera, sino por un doctor que tiene nombre y apellidos, Teodoro Postol, como suena, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Es un profesor, nacido en el 46, profesor emérito de Ciencia, Tecnología y Seguridad Internacional. También trabaja para el Pentágono, como no. Y en uno de los institutos que sigo, sus informes, el Instituto Quincy Institute, hacía estas reflexiones y estudio donde he extraído imágenes de lo que significaría instalar a todos los misiles balísticos estratégicos americanos que lo están haciendo, una espoleta, esa superfuse, que duplicaría con creces la capacidad de estos misiles cuando se lanzan desde los submarinos Trident II. Que sepamos, estos Trident II llevan ojivas W-76 de 100 kilotones y habían sido pensados para destruir misiles balísticos intercontinentales rusos, chinos, pero el plan que tienen en este sentido de modificar la estrategia nuclear, igual que hemos hablado de la estrategia nuclear rusa, de la estrategia nuclear de los Estados Unidos, del POTUS Biden, de lo que se trata es en ese concepto de ataque preventivo que sí tiene la doctrina nuclear norteamericana, ellos sí pueden hacer ataques preventivos, sería inutilizar a través de la colocación de estas espoletas, que vemos los impactos, cómo se duplican contra las ojivas nucleares de chinos y de rusos en sus propios silos. Es decir, la maquiavélica idea que tiene el doctor Theodore Postol y POTUS Biden y toda la administración demócrata norteamericana, otra vez estadounidense, nos tienen metidos a través de las palabras e intentamos, incluso a mí me cuesta también reformatear el cerebro de los venenos cognitivos que nos meten como las palabras, como la que acabo de decir. Bueno, pues las estrategias serían las siguientes. Lanzar un ataque Estados Unidos preventivo contra, no todos, sino contra 300 silos o ojivas nucleares de misiles intercontinentales, ICBM, en China y a la vez en Rusia y, si es posible, también en su gran parafernalia en Corea. Es decir, intentarían inutilizar. De momento, el informe habla de 300 ICBMs, es decir, misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares dentro de los propios silos, desde los Trident II, V-76, que lo que haría sería permitiría la capacidad de matar objetivos duros con la ojiva V-76 de 100 kilotones y, en cambio, con esta espoleta estaría dedicada a los silos para destruir 300 silos de ICBM en Rusia y 300 silos de ICBM en China. Y con esto piensan que China y Rusia,
con estos ataques preventivos, con este superfusible secreto, Opars Hate Compensating Fuse, permitiría que las ojivas nucleares que llevan de 100 kilotones armadas, separadas, instalando estos superfusibles, que los reemplazasen a estas ojivas W88, tendrían un mayor rendimiento contra los misiles balísticos intercontinentales, repito, instalados en silos, y por lo tanto las W88 quedarían libres para, entre otros fines o misiones, como dice el documento, asesinar no dice la palabra asesinar, dice objetivos de alta prioridad para mandos y líderes que estén protegidos en sus respectivos búnkeres. Es decir, estamos hablando de esta locura, de esta innovación diabólica, la superespoleta o superfusible, y que esto está analizado por los 3 mejores científicos estadounidenses especializados en el análisis del armamento nuclear, Hans Christensen, Matthew McKinsey y Theodor Postol. El informe es un informe, repito, del 29 de agosto del 2024. El New York Times informó la pasada semana que el presidente Biden ha aprobado esta estrategia nuclear secreta. No sé si Biden, cuando le presentan estos planes, sabe de lo que le están hablando. No lo sé. El presidente Biden, según New York Times, lo ha aprobado para que vuelva a centrarse en las fuerzas nucleares chinas y rusas, para satisfacer la necesidad de disuadir tanto a Rusia, a China y, si es posible, también a Corea del Norte. Nadie en el debate, es lo que me pregunto, ningún periodista, porque si esto se sabe o yo he accedido desde España, entiendo que periodistas en Estados Unidos y con acceso directamente, o miembros del Quincy Institute que son periodistas, ¿por qué no sacaron esto para el debate del día 10 de septiembre cuando Trump y Harris debatieron? ¿Por qué no les preguntaron a uno y a otro si llega a ser presidente, presidenta, anulará o no esta instalación de supermechas o superfusibles o como lo queramos llamar en la traducción de superfuse, es decir, superespoletas, superfusibles, etcétera? ¿Por qué no les preguntaron en ese debate si ellos lo seguirían llevando adelante y harían este ataque nuclear preventivo relámpago sin previo aviso a Rusia, China y Corea? Nadie pregunta nada. Nadie dice nada. Pero los documentos están ahí. Y estamos hablando de personalidades, no de 4 mataos por el fentanilo, ¿no? Estamos hablando del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y de unos científicos que tienen una reputación probada en Estados Unidos, como Theodor Postol, Hans Christensen y Matthew McKinsey. Yo solamente pienso que ante esta locura tampoco han deparado que existe otra locura. Es que si Rusia fuese atacada una parte que sepamos, además, si el objetivo era 300 silos de estos misiles de largo alcance, Rusia tiene muchos más. Pero es que además, valga la redundancia, tiene un submarino, el 329 Belgorod, que ya posee un torpedo brutal, que es el torpedo Poseidón, que puede llevar una ojiva, y da miedo solamente la proporción, de 100 millones de toneladas. 100 millones de toneladas a los puertos de ciudades de Estados Unidos. Ese es el monstruoso torpedo Poseidón que ya se ha instalado en el submarino y en otros, entre ellos el Belgorod, y puede llevar 100 millones de toneladas en su ojiva, apuntando a Nueva York, a Miami, a San Francisco, a San Diego, a Londres, a París, a Berlín, y es capaz de destruir áreas urbanas a distancias superiores a 50 millas, es decir, aproximadamente 80 kilómetros.
desde su punto de detonación submarino. Entonces, unos preparando un ataque a silos y diciendo que lo ha aprobado el presidente POTUS Biden. Y otros diciendo, ojo, me tocáis 300 silos con la consiguiente destrucción y muerte. A todo esto también han dicho que este ataque preventivo, esta modificación del ataque preventivo norteamericano, ya han calculado que podría producir, como en el peor de los casos, la desaparición del 50% de la humanidad, pero lo siguen aprobando. Yo no sé si es que estamos en manos, vuelvo a repetir, de dementes o de dementes, y lo repito 3 veces, porque asumir una modificación de la doctrina nuclear diciendo que los ataques preventivos podrían ir con esta super espoleta a atacar 300 silos chinos, rusos y coreanos, y luego los otros diciendo, vale, tú me atacas, pero yo te voy a poner un torpedo Poseidón enfrente de tus costas si no lo tienes ya. ¿Y a todo esto qué hace la humanidad? ¿Qué hace el ciudadano medio? ¿Comer patatas fritas y ver series de televisión? Porque esto es un enfoque gradual de el cuento de hervir las ranas. Se está hirviendo las ranas hasta que la rana no pueda salir del cocedero. Y es que las ranas no sienten, digo, tienen la cualidad, no sé si negativo o positivamente, de que si les empieza a subir la temperatura del exterior poco a poco, nunca lo sienten. Y así, adormecidas, cuando llega a un punto de ebullición el agua, tampoco lo sienten, solamente pues, se desintegran o se mueren, ¿no? Y esas ranas la trajiste como anillo al dedo, es la descripción perfecta de la mayor parte de la humanidad. Se están cociendo a fuego lento, no sienten el calor, al revés, yo creo que hasta sienten confort al principio, así tibiecito, calientito, en inglés se dice comfy, ¿no? O sea, confortable, ¿no? Y se te va subiendo la temperatura y tú crees que pues es parte hasta que de pronto ¡puc!, revienta el cerebro, o más bien agachas la cabeza y dices sí, córtenme las garantías individuales, córtenme las libertades individuales, sí, hago lo que ustedes quieran, me meto los bichos que quieran ustedes dentro de mi sangre, en las venas, compro lo que ustedes quieren, voto porque mis impuestos se lleven a Ucrania, voto porque mis impuestos produzcan estas armas de la muerte, sí, de la muerte no de uno, de la muerte del planeta, sí. Entonces, ¿dónde queda el caballero Jedi? ¿Dónde queda el virtuoso que es capaz de...? No, pues ya no queda, ¿no? Fue aplastado por el agua hirviendo de la mercadotecnia, la propaganda y la manipulación de la mente. Javier, qué exquisito, me gusta. Gracias, por eso he querido traer la obra, y quería hilarlo con lo de la rana hirviendo, con estas mutaciones que parece que estamos teniendo, verdaderas mutaciones genéticas, mentales, estructurales de los seres humanos convertidos en ranas que ni sienten hasta que explotan. Y el cuadro, me ha costado buscar un cuadro que pudiese reflejar esto, pero debe ser el Espíritu Santo que me inspiró, porque lo encontré y luego me costaba saber de quién era, porque lo vi y dije, es un simulacro surrealista, muy inspirado en Dalí, y vi que había un nombre, Stirliz, Stirlitz, en un grupo de autores de los muchos que hay en Google de DeviantArt. No me gusta el nombre, de arte desviado, no me gusta para nada, porque se está autocalificando como arte marginal y no es arte marginal. Es una descripción, homenaje al maestro Jedi, un óleo sobre lienzo, 47 por 56 centímetros, y solo lleva el copyright
de un Drago que he tenido que buscar quién era este Drago. Drago Surreal Art, una obra del 2011. Hoy me he puesto en contacto con él a ver si me responde este autor, que ya sé cómo se llama, Dragomir Minkov, alias Drago. Nació en, ahí está, Gabrovo, Bulgaria. Se graduó en la Escuela de Arte de Triazna, Bulgaria. Trabajó durante más de 15 años en publicidad y en radio. Desde el año 2011 se dedica plenamente a la pintura. Si bien su fuente de inspiración es el mundo real que nos rodea, su arte no es realista en sentido estricto. Es una especie de viaje a un mundo paralelo, donde los actos reales desencadenan reacciones improvistas. En su arte, dice el propio artista, que le he traducido, busca un delicado equilibrio entre lo real y lo irreal, lo verdadero de lo falso, la lógica del absurdo. Está inspirado en corrientes, he nombrado Dalí, pero en corrientes está especializado además en neosurrealismo, luego explico lo del surrealismo, en la fantasía y el simbolismo, en el realismo mágico y en los estilos artísticos del absurdo. El surrealismo no busca, ya lo expliqué una vez y lo vuelvo a reiterar, el surrealismo no busca convertir el sueño en realidad, sino que traslada la realidad circundante al sueño. La obra. Vemos unas nubes teñidas de rojo sangre que avanzan sobre un cielo azul. Un paisaje realmente de desolación, de inquietud, de aridez, el suelo es árido, bloques de casas destruidas o abandonadas, apiladas, arriba hay una caracola o un cuerno de caracola. Primero pensé, luego vemos la figura central, pero primero lo de la caracola. Primero pensé en un trilobite, pero no es un trilobite, porque el trilobite, que sepamos, hace unos 488 millones de años desaparecieron del planeta en el periodo cámbrico, que se produjo una extinción, nos habla de especies que se extinguen, la masiva extinción de los trilobites, por un descenso de temperaturas, por descenso de niveles de oxígeno en los océanos, y además porque otros animalitos que empezaron a surgir, los cefalópodos nautiloideos, carnívoros, se los comían. Es decir, una maravilla. Pero también pensé en el cuerno o caracola y empecé a ver los símbolos del cuerno en el budismo. Es el no temor a la verdad del Dharma, la voz de las enseñanzas del Buda. También pensé en lo que significa la caracola como instrumento, la concha del caracol marino que se emplea para dar señales de aviso. Y me he quedado más también con esa idea de una señal de aviso. Una señal de aviso de ese cuerno de caracola, de ese animal que ahora nos centramos en la figura central. Vemos por una parte un ser mutante, mitad caracol, tiene una concha de caracol. El individuo cada día es más individualista y menos persona, menos interactúa por los intereses que realmente le permiten sobrevivir como ser humano y se guarda y se esconde en su concha de caracol, pero es un mutante porque es mitad hombre, tiene una manzana colocada, una manzana roja a la altura genital. Bueno, no sabemos si es un ser humano hombre, mujer, no sabemos, es un mutante. La manzana me recuerda a la manzana roja, la manzana bíblica. ¿Cuál es? La del árbol del conocimiento, el conocimiento con su ambivalencia de creación-destrucción, o es el árbol del bien y del mal, que a la postre también es elegir el camino del mal. Va con una máscara antigas. Tiene además, como prueba de mutación genética, es doble par de ojos. A los pies se ven piedras, pero se ve algo, 3 misiles, que viene a pelo de lo que estamos hablando. Al final de la cola, que no es como la de un caracol, sino como la de una serpiente, vemos 3 misiles, 3 ojivas, 3 lanzaderas de misiles.
y vemos ese paisaje que realmente él lo titula como Maestro Jedi y yo lo titulo como, o lo traigo a colación con lo que estamos hablando en esta tarde del viernes, de la desolación posnuclear. Porque claro, hago mención, he traído pensamientos como el de Albert Einstein, que el hombre inventó la bomba atómica, lo decía Einstein, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones. El ser humano sí construye trampas para seres humanos. Y dice también Einstein, no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial será luchada con palos y piedras. Es muy optimista Einstein. ¿Quedará una humanidad? ¿Quedará algo mutante? También traigo a un POTUS de Estados Unidos a colación, Dwight Eisenhower, que conocía lo que era la guerra y dijo: odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez. Y lo dijo Eisenhower, que además denunció la existencia del Deep State. Y para terminar, quiero traer como a dos historiadores, uno muy antiguo, Herodoto de Halicarnaso, en la Grecia clásica, 484 a.C. En la paz, los hijos entierran a sus padres. En la guerra, los padres entierran a sus hijos. Y otro historiador reciente del siglo XX, que murió en Santa Mónica en el año 2001, creo, Howard Zinn, que tiene una maravillosa, recomiendo para terminar 3 obras de este hombre. La otra historia de los Estados Unidos está en castellano, en español, en editorial Pepitas de Calabaza, pensando Pepitas de Calabaza, la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn. Luego también otra obra sobre la guerra, La paz como imperativo moral, en la editorial Debate del 2007. Y una tercera, Desobediencia y democracia, o las falacias sobre la ley y sobre el orden. El mundo en piedras, ¿no, Javier? Ahí está. Mira las piedras ahí, los pedazos de recuerdo, los pedazos de memoria de el hombre que algún día fue. Y me preguntaba, cuando tú estabas describiendo todo este cuadro y tu reflexión, me preguntaba, y bueno, y a lo mejor esa cosa que estamos viendo ahí en el cuadro, que podría ser como el sueño de un posible sobreviviente a una hecatombe nuclear, que sería como una especie de gusano caracol con antenas y además una máscara porque todo el aire está contaminado. A lo mejor estos criminales que planean y no se ponen de acuerdo para no haber guerra, a lo mejor creen que pues así será un ser vivo, y a lo mejor ese ser vivo, con su capacidad de adaptación, creerá que esa es la felicidad, creerá que esa es la forma de vivir, creerá que es así el mundo, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas nuevas generaciones, bueno, la nueva generación, pero veo repetido este fenómeno que ya no conocen esa felicidad que conoció a lo mejor tu papá cuando fue niño. Ahora ya es otro tipo de felicidad, y otra vez las ranas a fuego lento ya no saben que esa felicidad está ya dependiendo de una manipulación. Y entonces, cuando nos convirtamos en ese caracol gusano con una manzana genital y unas antenas, a lo mejor estaremos tan dormidos que hasta demos gracias de que así pudimos existir y nos dejaron existir. Tremendo, ¿no? Qué surrealismo, como lo dijiste, ese sueño traído a la realidad y no viceversa. Javier, muchísimas gracias. Sí, creo que querías decir algo, si no, pues un agradecimiento como siempre eterno por todas estas conversaciones jugosas. Gracias, Javier. No nos traguemos los sapos y no seamos ranas, seamos humanos. Devenir humanos es una obligación, porque somos seres humanos
y nos están arrancando a pedazos la humanidad cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Así es. Y como humanos hay que recordar que estamos inmersos en un proceso de homonización, de ser primitivo a convertirnos en humano. Y el humano significa que todo eso que traemos de egoísmo lo podamos autocontrolar y podamos pensar en el otro, en el próximo, en el más próximo, en el más cercano. Y el más cercano es toda la especie humana porque es lo más cercano. Y parece ser que Einstein tenía razón, que los ratones no construirían una bomba nuclear para matar ratones, pero nosotros somos menos inteligentes. Ojalá que lo tengamos presente. Gracias por traernos todas estas palabras, Javier, y un abrazo gigante, hermano. Gracias, con aprecio, y a ti con aprecio, con cariño, con respeto, y a todos ustedes también igualmente un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos despedimos justamente con esta obra tremenda que ilustra lo macabro que podemos ser, mucho más que cualquier especie viva en este planeta. Hasta la próxima.